¿ya? Tiene lobulaciones, está lobulado, y tiene una longitud de 10 a 15 centímetros aproximadamente, su diámetro más largo, y pesa alrededor de 70 a 100 gramos. Tiene una parte que es la cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y una cola. Ustedes si han llevado esto en anatomía, pues van a recordar, esto es lo esencial que les estoy dando. Se va a proyectar la cabeza en sí del páncreas a la altura de la lumbar 2. Y esta cabeza del páncreas tiene un proceso que se llama proceso unciforme, que va a englobar estructuras vasculares, ya adyacentes a todo esta glándula. Y internamente tiene dos conductos, uno principal que se denomina conducto de Wirsung y uno accesorio que es más pequeñito, que se llama conducto accesorio de Santorini. Entonces, en sí, esa sería la estructuración anatómica de lo que es la glándula pancreática. Y el parénquima pancreático en sí va a empezar o va a formar o conformarse por islotes pancreáticos que tienen una celularidad diversa y vamos a ver para qué funcionan. En lo macro todavía, en lo que es anatomía, la irrigación del páncreas se da justamente por eh, ramas que vienen del tronco celíaco, ¿ya? Que es justamente una rama de la arteria hepática que se llama la arteria gástrica derecha, que va a dar dos ramas, la pancreática, la arteria pancreático duodenal, tanto anterior como posterior, ¿ya? Que va a hacer un arco y va a unir, digamos, la circulación hacia otra rama que está saliendo por debajo del tronco celíaco, que es la arteria mesentérica superior. Entonces, este arco pancreático duodenal, tanto anterior como posterior, viene justamente de esa irrigación. Otra parte importante de la irrigación es justamente la constituida por la arteria esplénica, que va a dar una ramita, que es la arteria gástrica, la arteria eh, pancreática dorsal, que justamente va a dar dos ramitas, ¿no? Que es justamente la pancreática transversa y una rama que se va a unir a lo que es el arco o los arcos pancreático-duodenales. Entonces, esa en sí es la constitución de la irrigación sanguínea que tiene el páncreas. En contraposición del drenaje venoso, está justamente también para la circulación portal. Como pueden ver, el drenaje va también de los arcos pancreático-duodenales hacia lo que es la vena mesentérica superior, que va a terminar, ¿no? a desembocar en todo lo que es la circulación portal, ¿no? La vena porta. Y esta pues va a ir hacia el hígado y obviamente ya saben que va hacia la cava inferior. Una unidad estructural importante es el conocimiento del asino pancreático, ¿no? Entonces, esta unidad, tanto anatómica como funcional del páncreas, exócrino en sí, es esto, es la celularidad, ¿no? Aquí tenemos unas células que van a tener diferentes funciones y en sí van a empezar es como los alveolos, ¿no? Si ustedes ven, es como los alveolos de la parte respiratoria, entonces conforman justamente ese acino y es pancreático, ¿no? En este caso, y va a va a tener la función principal como una glándula exócrina. Y es más que nada, nosotros como cirujanos nos abocamos justamente a esa parte de la función exócrina del páncreas, ¿no? Porque aquí se van a producir muchas enzimas que van a formar parte del jugo pancreático, que va a ir justamente a degradar los alimentos, haciendo justamente el mecanismo, el fenómeno de la digestión. Aquí tenemos el corte de una célula, ¿no? Que es la célula pancreática, donde tiene toda la estructuración normal de lo que ven estudiando en citología, ¿no? Con sus mitocondrias, tiene su núcleo, etcétera, pero la forma de la célula pues es como un conito, ¿no? Entonces eso siempre se van a acordar. Aquí ya vemos los cortes microscópicos, como se ven, y forman los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces se van a acordar que varios acinos están rodeando a los islotes de Langerhans que van a tener otro tipo de celularidad, donde vamos a encontrar también otro tipo de secreciones. Muy bien.
Entonces, eso en sí es lo que nos va a hacer introducir a lo que es la fisiología de lo que va en la función de la glándula, pero en la parte exócrina. Recuerden que el páncreas es una glándula mixta, ¿no? Que tiene doble función, tanto exócrina como endocrina, pero aquí nos evocamos casi esencialmente a la función exócrina. ¿Qué es lo que tenemos? En una excreción de 15 gramos de enzimas digestivas, que más o menos esto se da en 2000 ml de líquido pancreático que se va produciendo en 24 horas, tenemos los siguientes componentes. Proteasas, donde está la tripsina, la quimiotripsina, las tasas, calicreína, carboxipeptidasas, ¿no? Todas estas son proteasas. Enzimas digestivas no proteásicas, la lipasa, fosfolipasados, colipasas 1 y 2, carboxiesteridrolasa y la amilasa. Se van a acordar, estos dos son sumamente importantes que vamos a manejar cuando hagamos los diagnósticos. Otros tipos de enzimas son las lisosomales, las beta-2-glucosidasa, la alfa-D-glucosidasa y la captecina B. Y algunas otras enzimas que también son, que se van secretando, que no están dentro de esta clasificación, son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Entonces, hay, como les digo, un sinfín de enzimas que actúan a nivel de la digestión en la que es la función exócrina del páncreas. Y algo importante, ¿no? Con la formación a nivel del retículo endoplásmico, casi lo mismo hacen todas las enzimas, van formando vacuolas, ¿no? Lisosomales, ¿ya? Y van eh, migrando hacia la parte más apical de la célula para que estas vacuolas sean liberadas hacia lo que son la parte externa de la célula, hacia los conductillos, ¿no? Entonces, cada célula hace todo este proceso y va a ir liberando todas las enzimas digestivas. Entonces, tienen que recordar por qué, porque a partir de esto vamos a tratar de entender lo que pasa en una pancreatitis. Muy bien, dentro de lo que es la pancreatitis aguda, vamos a definir como una respuesta inflamatoria inespecífica del páncreas a varios tipos de injurias, ¿no? Entonces, esta es la definición que está en su libro de Michans, por si acaso. Dentro de lo que es la etiología, el 80 al 90% se da por la parte biliar, o sea, por presencia de litos a nivel biliar. Otras etiologías que son, que sería la segunda, digamos, en prioridad o en aparición, sería el alcoholismo. Entonces, en nuestro medio, la causa más común es la litiasis biliar. La segunda es el alcoholismo. Pero si ustedes vivieran en Europa o vivieran en Estados Unidos, lo primero que sospechamos en la literatura son causas de alcoholismo primero y luego viene la patología biliar. ¿Ok? Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos esta casuística. Algunas otras etiologías que son poco frecuentes de las pancreatitis, anomalías congénitas, tumores, alteraciones del esfínter o disfunción del esfínter de Oddi, hemos llevado ya en la parte biliar, dislipidemias, hipertrigliceridemia, que es muy común también en nuestro medio, algunas infecciones virales y parasitarias, ¿no? En la parte de las virales, parotiditis, hepatitis, el HIV, que puede también producir pancreatitis, algunos parásitos como el ascaris, cuando migran hacia la árbol biliar, puede ir hacia la parte pancreática y obstruirla. Drogas, inmunosupresores, diuréticos, estrógenos, están definidos o, bueno, están enmarcados, digamos, entre las principales, porque cualquier otro tipo de droga también te puede producir pancreatitis aguda, incluso algunos AINES. Procedimientos endoscópicos, aquí sí es importante recalcar que al hacer una endoscopia o una ERCP, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, por el ingreso del medio de contraste hacia la vía biliar, obviamente que va a fluir hacia la vía pancreática, puedes producir también una pancreatitis aguda. ¿Ya? Colagenopatías, lupus, datos o antecedentes postoperatorios, cirugías con circulación corpórea, ¿no? Cuando hacen cambios valvulares a nivel cardíaco, por ejemplo, o alguna cirugía biliar, si es que has clipado inadecuadamente o has hecho una lesión de vía biliar, te puede producir también esto. Y algunos menos frecuentes, como que picaduras de escorpión, que es un poco raro, traumas, tendría que ser traumas de aceleraciones muy fuertes para producir un trauma
pancreático, pero se ha visto hiperparatiroidismo, hipotermias, ¿no? Esto puede ir relacionado a los traumas. Entonces, tienen un sinfín de etiologías que pueden producir pancreatitis, pero las más frecuentes, como los vuelvo a repetir, primero la litiasis biliar y segundo el alcoholismo. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos las teorías de activación enzimática, están también descritos en su libro del Michans. Entonces, lo que habíamos visto en la parte de la fisiología, de cómo se forman en vacuolas todas estas enzimas, es importante pues saber dónde se va a activar esas enzimas, ¿no? Y porque salen, digamos, inactivas muchas veces las enzimas y se van activando cuando ya están en el proceso de la digestión. Entonces, estas enzimas pancreáticas son justamente cuando se activan van a producir el proceso inflamatorio. ¿Dónde pueden hacer? En tres partes. Puede ser una a nivel ductal, en los ductos, o sea, ya fuera, cuando ya han salido de la célula. Otro puede ser intersticial, o sea, una vez que ha salido de la célula, se ha activado en el intersticio antes de llegar a los ductos. O puede ser netamente intracelular. Entonces, ¿qué significa? Voy a volver a retroceder un poquito para que ustedes se den cuenta. Ya les he estado explicando y les he explicado que la formación de las enzimas, de estas enzimas que son digestivas, pancreáticas, se va formando, ¿no? En el retículo endoplásmico, va haciendo formación de vacuolas y estas vacuolas van migrando con la enzima adentro. Entonces, una activación puede ser intracelular dentro de la célula, se activa acá. Entonces, destroza la célula, inflama la célula y empieza a producir la pancreatitis. Esa es una teoría. La segunda teoría, entre célula y célula, que hay otra celulita, digámoslo así, sale, se libera y la activación es intersticial entre las células, ¿ya? En el intersticio. Y otra es cuando ya la vacuola ha sido liberada, también ya ha sido liberada como en el anterior caso, pero ya ha llegado al conductillo, a los conductillos, y es ahí donde se van a activar las enzimas pancreáticas. Entonces tenemos esas tres teorías de activación enzimática. Hubo una teoría mucho más antigua que esas tres teorías y era justamente la teoría de Opie, que en 1901 indicaba que por, por un origen biliar, un cálculo podía migrar hacia la desembocadura común que tiene la vía biliar y la vía pancreática. Entonces, había justamente esta obstrucción y Opie indicaba, ¿no?, que justamente esta desembocadura común que tienen hacía que el flujo del árbol biliar refluía o se metía hacia lo que es la vía pancreática. Entonces, eso es lo que producía la inflamación, ¿no? Porque se obstruía todo y se activaban todas las enzimas, las tres teorías anteriores que les decía, y no dejaba pasar pues por acá. Entonces, todo quedaba allá dentro del páncreas, del parénquima pancreático, y activaba justamente el proceso inflamatorio pancreático. Entonces, la teoría de Opie es justamente la teoría del conducto común que tienen justamente anatómicamente la formación de estas estructuras, tanto biliar como pancreática. Muy bien. Dentro de lo que es la anatomía patológica, aquí indica las lesiones del páncreas y tejidos pancreáticos se pueden describir de dos formas anatopatológicas, ¿no? Una edematosa, que es justamente el inicio de una pancreatitis, y cuando esta ya se va complicando, va infectándose o va alterando la parte circulatoria, se evidencia como una necrótica o necrohemorrágica, ¿ya? Entonces tendríamos dos formas de presentación anatopatológica de una pancreatitis, ¿ya? Entonces, como indica acá, ¿no?, que ambas formas pueden ser los dos extremos, tanto inicial como el final, de la presentación de la pancreatitis. Entonces, esto es importante porque vamos a empezar a desglosar algunos otros términos entre lo que es edematoso y ya la necrótica o necrohemorrágica. Entonces, como todavía no se podía definir o no se definía, digamos, eh, qué evolución había entre edematosa y necrohemorrágica o necrótica, en Atlanta, en 1992, se hace un gran consenso a nivel mundial. Y justamente es en ese consenso se sacan unos criterios justamente de la pancreatitis. Y primero clasifican la pancreatitis, la definen, bueno, la definición se mantuvo en pie, ¿no?, que es la parte de la inflamación del parénquima pancreático, pero acá nos daban unos criterios importantes de cómo clasificarlo
en aguda, leve, y en severa en un inicio, en 1992. Y posteriormente se fueron reuniendo, ¿no? En las líneas de tiempo en varios otros años. Y el 2015 fue justamente que ella sacó los criterios de Atlanta en tres cosas: leve, moderada y severa. Entonces, la pancreatitis actualmente se considera de eso, en una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderada y una pancreatitis aguda severa. ¿Qué diferencia de todo eso? La pancreatitis aguda leve es justamente la inflamación del parénquima pancreático sin compromiso orgánico, o sea, sin compromiso sistémico. ¿Ya? Es una pancreatitis donde su presión arterial, su flujo urinario, todo está dentro de parámetros normales, pero sí tiene instaurada el dolor abdominal, que ahorita lo vamos a ir desglosando, ¿no? La pancreatitis aguda moderada es aquella pancreatitis donde va a haber la inflamación pancreática, pero se va a evidenciar compromiso sistémico que va a durar 48 horas y luego va a revertir. Entonces, ¿qué significa? Que tienes un paciente que puede estar taquicárdico, oligúrico, o sea, diaforético, con datos de toxemia, y vas a tener que esos datos de toxemia se van a revertir a las 48 horas y vamos a tener una pancreatitis aguda moderada. En cambio, la severa es aquella similar a la anterior, pero no revierte. Se sigue manteniendo y sigue haciendo fallas a otros niveles, respiratorio, renal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya va a haber fallas en otros sistemas. Muy bien. Y justamente es lo que indicaron en los criterios de Atlanta. Los criterios de Atlanta también nos indican y nos muestran que puede haber complicaciones después de una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis aguda puede cronificarse, se puede volver crónica. Entonces, una de las primeras complicaciones que nos viene a la mente de una pancreatitis puede ser que la pancreatitis aguda se vuelva pancreatitis crónica. Segundo, si no pasara eso, o puede instaurarse simultáneamente con esto una pancreatitis crónica, puede haber absceso pancreático, que es cuando se infecta el parénquima pancreático y está invadida de gérmenes, de bacterias, entonces tenemos un absceso pancreático. El otro es un quiste pancreático. El quiste pancreático es justamente cuando se produce una salida del jugo pancreático hacia la parte perimetral, digamos, o periférica de la glándula pancreática, y los órganos adyacentes empiezan a hacer una cápsula, como un plastrón, digámoslo así, ¿no? Empiezan a encapsularlo formando un quiste. O sea, se ve muy bien los límites y se ve que está todo ese jugo pancreático englobado en ese quiste, que está fuera justamente del parénquima pancreático. En cambio, el pseudoquiste pancreático es algo similar al quiste, pero no tiene paredes definidas. Y lo mismo, de la misma forma se presenta, ¿no? Puede haber una fístula, que sea una comunicación del conducto principal o el conducto accesorio hacia la cavidad abdominal y empieza a que se vayan desarrollando tratando de englobar con otros órganos justamente ese jugo pancreático, pero no tiene las paredes bien delimitadas, por eso se denomina pseudoquiste pancreático. Si va avanzando más esta situación, vemos que puede llegar a alterar la irrigación sanguínea, donde vamos a encontrar justamente datos de necrosis, datos de isquemia en el parénquima pancreático y en este caso se denomina ya necrosis pancreática. Y esta puede tomar dos caminos. Puede no estar infectada, puede estar estéril, o si no, esa necrosis se puede infectar por órganos adyacentes y por translocación bacteriana del colon, del intestino delgado, del estómago, etcétera. Las bacterias pueden pasar y se puede infectar. Entonces, la necrosis pancreática puede ser estéril o puede ser infectada. Si sigue avanzando el proceso, pues el paciente, si está abscedado, infectado, etcétera, va a entrar en sepsis, va a ser un shock séptico, va a ser una falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada y obviamente se va a morir ese paciente. Entonces, hasta aquí tenemos las complicaciones que puede llevarte a la pancreatitis. Es una enfermedad que tiene, si es una pancreatitis severa, tiene alta mortalidad, una moderada tiene relativa mortalidad, pero se puede complicar a más. Y una leve, digamos, algunos se pueden complicar a severas o incluso a moderadas, pero la mortalidad es un poco más baja. Hasta acá, espero que no tengan ninguna pregunta. A ver, les escucho si tienen alguna pregunta. Bueno,
Vamos a hacer la parte de la clínica, cómo se presenta el paciente en la unidad de emergencia. ¿Me están escuchando, no, chicos? Hola, hola. Sí, doctor, se le ¿Sí? escucha. Ya, por ahí no me escuchaban, ¿no? Estoy hablando ahí al aire, ya. En la clínica, la clásica presentación del paciente es un dolor abdominal intenso, generalmente tipo cólico, ¿ya? Pero no solo es acá el dolor, sino se irradia hacia la parte o hacia las regiones lumbares de ambos lados y ese dolor se llama en cinturón, ¿ya? Entonces va del epigastrio hacia la parte dorsolumbar. Entonces es algo relativamente clásico o frecuente, digamos, encontrar ese tipo de dolor. Otros son náuseas y vómitos gastrobiliosos generalmente, o intolerancia a colecistoquinéticos. En nuestro medio vienen después de haberse comido fricasé, haber tomado leche, haber ingerido gran cantidad de alimentos colecistoquinéticos y te les produce pues toda esta sintomatología. Y en un 20-30% puede estar asociado a ictericia, pero como ustedes pueden ver, tanto el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos de ictericia, no es tan patognomónico de que sea también solo pancreatitis. Se recordarán cuando hemos llevado a la parte de patología biliar, casi tenemos los mismos datos clínicos, entonces siempre hay que tener cuidado, piensen solo que es una colecistitis aguda o una colecistitis crónica y se olviden de hacer pruebas para ver si es pancreatitis, porque muchas veces los médicos en emergencias, los médicos generales, pecan de eso. No, solo es su vesícula y habéis estado haciendo una pancreatitis, ¿no? Así que tienen que tener cuidado. Esto no son datos muy precisos, ¿no? Para indicar que es solo pancreatitis. ¿Por qué también? Porque puede ser solo también un problema de vesícula. Pero saben que la pancreatitis en nuestro medio se relaciona mucho a esos problemas de vesícula. ¿Qué hacemos en el examen físico? Verificamos la parte abdominal, ¿no? Entonces vemos en la parte abdominal si hay distensión abdominal, puede haber defensa abdominal, es muy álgido el paciente y no te deja ni siquiera tocarlo, o cuando tocas está muy sólido el abdomen, resistente, ¿ya? Puede haber ausencia o disminución de ruidos hidroaéreos y el dolor a la palpación profunda generalmente puede ser, bueno, puede ser en todo el abdomen, pero predomina en los cuadrantes superiores. ¿Ya? Incluso puedes evidenciar hasta que puede tener un Murphy positivo, ¿no? Que significa una colecistitis aguda, entonces te hace confundir, ¿no? O sea, te duele todo el abdomen a la palpación. Así que aquí tienen varios datos de ilio en sí, ¿no? Hemos visto que cuando hay ausencia del peristatismo o el endurecimiento del peristatismo intestinal, podemos ver distensión abdominal, ausencia de ruidos hidroaéreos, y ya hemos visto que ha tenido vómitos, ¿no? Y puede tener dolor abdominal. Entonces, hay que evaluar muy bien eso. Cuando es muy avanzado y cuando está en etapas ya muy críticas el paciente, pueden encontrar dos signos y están descritos en todos los libros de semiología, en la literatura médica, los signos de Cullen y el signo de Great Turner. Este signo de Cullen es cuando ya el abdomen, aparte de estar distendido, doloroso, etcétera, van a encontrar a nivel periumbilical un color, una coloración rojo azulada de la piel. Ya es como que tengo una equimosis, como si alguien le hubiera dado un martillazo ahí. Y se ha lastimado y se ve esa coloración rojo azulada. ¿Ya? Y el signo de Great Turner es la misma coloración rojo azulada, pero a nivel de la parte de los flancos, flanco izquierdo, flanco derecho, y a nivel de la parte dorsal también pueden verlo un poquito más atrás, ¿no? Entonces, eso significa que está haciendo ya una coagulación intravascular diseminada, está séptico el paciente y está en las fases finales, digamos, de este tipo de enfermedad, donde va a fallecer seguramente. Una vez que hemos determinado la clínica del paciente, que ya les he dicho no es nada patognomónico, tal vez el dolor en cinturón sería lo único salvable, vamos a verificar laboratorialmente cómo hacer el diagnóstico. Entonces, algo importante, aparte de pedir el hemograma, todo lo que es las pruebas preoperatorias, solicitamos dos pruebas importantes y han visto que estos son enzimas que produce el páncreas. Pedimos amilasa sérica y pedimos lipasa sérica. La amilasa sérica debería estar 3 veces aumentado el valor normal. ¿Ya? Si no está 3 veces aumentado el valor normal, no lo consideraríamos todavía pancreatitis porque no encuadraría en lo que indica la literatura.
La amilasa no es muy específica ni sensible de los exámenes laboratoriales que tenemos. Por eso tenemos que esperar que se eleve mucho más para decir si es una pancreatitis. En cambio, la lipasa sí es más específica y más sensible, casi alrededor del 90% de sensibilidad y especificidad para diagnosticar una pancreatitis. Pero ojo, sí necesitamos que esté por lo menos una vez más aumentado del valor normal, ¿no? O sea, si está por una unidad litro encima, no significa nada. Tendría que estar el doble, ¿ya? Entonces, estos tienen que verificar bien para poder hacer el diagnóstico preciso. Ojo, la amilasa a las 72 horas en la parte sérica, o sea, en la parte de la sangre, se elimina, se va perdiendo por la orina. Entonces, si el dolor del paciente ha sido hace 4 días atrás y te ha llegado a emergencias recién, la amilasa no va a tener un valor muy preciso porque ya ha pasado, digamos, el tiempo donde podrías encontrar 3 veces el valor normal. Entonces, la lipasa sí se va a seguir manteniendo, pero también después de un tiempo se va a ir eliminando también por orina. Pero este es el que se va a mantener más tiempo, por eso es más específico y sensible. Entonces, estas son las dos pruebas principales que deben pedir para el diagnóstico de una pancreatitis. El resto, obviamente, hemograma completo, la serie blanca te va a servir mucho para ver si hay un proceso infeccioso, a veces está leucocitado en gran medida, a veces no. ¿Ya? La glicemia también, al ser una glándula que maneja insulina, puede estar alterada, ¿ya? Les puede producir diabetes. La creatinina, al tener una pancreatitis tanto moderada como severa y ha perdido harto líquido o tiene muchos vómitos, incluso en la leve puede estar alterado. Alteración del coagulograma también, si es que está séptico, ¿no? Grupo y factor, obviamente, si lo van a necesitar. Prueba de rápida HIV se la van a operar. Y actualmente, si vamos a operar, pedimos la prueba de COVID, ¿no? Así que todo eso, lo que les había mencionado en la anterior clase, con lo que era apendicitis, lo mismo manejamos para un preoperatorio si es que se opera de una pancreatitis, que es raro que operemos. La parte imagenológica, la ecografía te puede servir, operador dependiente, siempre se los voy a recalcar, depende de quién se lo haga y cuánta experiencia tenga ese médico que esté realizando la ecografía. Entonces, ¿qué vemos? De forma indirecta se ve el páncreas en la ultrasonografía. Lo que buscan es la sed duodenal, ¿sí? Lo que se busca es la sed duodenal y se trata de hacer las mediciones justamente de la cabeza del páncreas, ¿no? Buscando la sed duodenal. Pero es un dato indirecto que puede ayudarte si lo miden bien y si es y ha hecho varias de esas ecografías, entonces te puede ayudar. Pero como les digo, no es muy sensible ni específica hacer una ecografía de una glándula pancreática por esto, ¿no? Por eso operador dependiente. O a veces puede tener mucha experiencia, pero el abdomen está muy distendido y se ve más la acumulación de gases que otras cosas. Entonces, muchas veces no se puede ver bien lo que hemos pedido que valore el ecografista. Algo sí que tiene mucha sensibilidad, especificidad en la parte imagenológica es la tomografía axial computarizada e incluso la resonancia magnética, ¿no? que actualmente se estipula manejar. Entonces, en la tomografía sí, se ve, miren, claramente, esta es la glándula pancreática totalmente hinchada y se la ve, ¿no? Se la ve aquí también, la podemos ver. Entonces, un dato evaluatorio, digamos, e incluso de diagnóstico te puede servir esto, e incluso de pronóstico, hacer una tomografía. ¿Ya? Entonces, el gold estándar, digámoslo así, de diagnóstico imagenológico te lo da la tomografía y no así, ni la radiografía ni la ecografía, ¿ok? Así que la tomografía sí te sirve para poder hacer un diagnóstico. Dos, hacer un pronóstico y ver en qué fase está este parenquima pancreático y te puede ayudar a hacer un pronóstico incluso con qué, con los criterios de Baltasar. Justamente estos criterios son tomográficos y te clasifican en 5 parámetros, del A a la E, Baltasar A, Baltasar B, C, D y E. ¿Ya? Por si acaso no es grado 1, grado 2, a veces preguntan los exámenes, incluso a mis internos, y me ponen criterios Baltasar, grado 1, grado 2 no existe, es A, B, C, D, E. Baltasar A, Baltasar B, C y D, ¿ya? Y E. El A es un páncreas normal, o sea, la medición de la estructura pancreática
en la tomografía es normal. Y aquí te da los puntajes y aquí están los criterios también, porque esto te da el pronóstico de morbimortalidad sobre la pancreatitis aguda. Pero primero tenemos que aprender esto, ¿no? El B es un páncreas aumentado de tamaño, ¿ya? De forma focal o difusa, pero sí está edematizado nada más. El C, tenemos un páncreas, como el B, aumentado de tamaño, pero la grasa peripancreática de alrededor está también mucho más grosera, entonces es más evidente. Vamos a ver un Baltasar B, aquí este es C, miren, el parénquima, y la grasa peripancreática, miren cómo está, ¿no? Más grosero. Aquí no, aquí está edematizado, pero su grasa peripancreática está ahí delgadita. Entonces, eso es lo que buscamos. El D es lo mismo que los primeros, tiene inflamación del páncreas, ¿ya? Incluso la grasa peripancreática puede ser comprometida, pero ya tiene una colección pancreática única, tiene líquido en el parénquima pancreático. Y el D es lo mismo que los anteriores, pero ya no solo es una colección, son dos o más colecciones peripancreáticas, e incluso una de esas colecciones o varias pueden tener gas retroperitoneal. Entonces estamos hablando de que está formándose gas, ¿por qué? Por bacterias, está infectado ese páncreas. ¿Ya? Entonces, y eso nos da justamente una puntuación, ¿no? Una puntuación del 0 al 4, ¿ya? Que nos va a ayudar a relacionar la morbimortalidad de ese paciente. ¿Qué riesgos de muerte o fallecimiento tiene, no? Entonces, miren, si tiene de 7 a 10 puntos, tienes el 92% de que pueda complicarse y más, más del 10%, 17% de mortalidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se puede morir ese paciente mucho más, más fácilmente que con los otros puntajes. Así que esto es importantísimo y eso no está en su libro de Michans por si acaso, que tienen que correlacionar los criterios de Baltasar con la clínica del paciente. Pero muy independientemente de lo que es el Baltasar, nosotros como médicos manejamos otros criterios que nos puede ayudar a hacer el pronóstico del desarrollo de esta enfermedad. Y uno de esos criterios son los criterios de Ransom, que esto sí está en su libro. Son criterios que puedes evaluar en lo que es la parte de edad y algunos datos laboratoriales y te van a dar justamente también algunos puntajes. Pero esto es importante. Puede ser de etiología biliar y etiología no biliar, como está en su libro, ¿no? Generalmente nos enmarcamos a este. Y aquí está la edad al ingreso, y esto es a las 48 horas. Al ingreso tenemos estos 5 parámetros: edad, leucocitosis, glicemia, el, las transaminasas, ¿no? Y el LDH, ¿no? La lactato deshidrogenasa. Entonces, ustedes si engloban acá con todos estos parámetros, pues van verificando cuáles han salido positivos. Y a las 48 horas tenemos que verificar esto: disminución del hematocrito, elevación de la urea, el calcio, importante. Y aquí con una gasometría, ¿no? Déficit de bases, la presión de oxígeno en la parte arterial, pero eso con una gasometría. Y le puedes calcular el peso del paciente del ingreso con el peso del paciente a las 48 horas y verificar el secuestro de líquidos. ¿Ya? Entonces, todos esos criterios de Ransom te ayudan justamente a englobar, al igual que los criterios de Baltasar, para hacer datos de comorbilidad. ¿Ya? Algo que utilizan mucho en terapia intensiva son los criterios de Apache 2, ¿ya? Que tiene 92 ítems para evaluar en ese paciente, para verificar justamente estos pronósticos, estos criterios pronósticos de severidad de lo que es la pancreatitis, ¿no? Y la mortalidad también. Entonces, es importante que conozcan, es bien complejo a veces memorizarse los 92 ítems, pero bueno, ahí está la literatura y muchas veces incluso en las unidades de terapia están los cuadros, puedes verificar, entonces con el Apache 2 también se puede verificar. El tratamiento. Una vez que has diagnosticado ese paciente, el paciente puede estar englobado, ya has clasificado en qué tipo de pancreatitis está, pues tenemos que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, en sí, el realizar procedimientos quirúrgicos tempranos o directos, digamos, sobre el páncreas, no son recomendables, digamos, en primera instancia, ¿no? Porque esto te lo dice el Michans, ¿no? Aquí eh, dice, no toda inflamación pancreática aguda actualmente tiene tratamiento quirúrgico.
Eso es lo que indica el MITRANS. Entonces, el realizar, digamos, un criterio o ingresar a quirófano, hay que saber en qué momento hacerlo, ¿no? ¿En qué momento lo hacemos? Cuando hay lesiones necróticas, necrohemorrágicas, o cuando, a pesar del tratamiento antibiótico, ese absceso pancreático o ese páncreas infectado no está revirtiendo y está peor el paciente. Y el momento en que nosotros como cirujanos indicamos una cirugía, la mortalidad es elevadísima. Puede fallecer dentro del quirófano o fallecer después del quirófano, ¿no? Porque a pesar de haber limpiado, sabemos que esa pancreatitis aguda ya es severa, está tomando otros órganos, otros sistemas que tal vez no van a ser posibles controlarlos y puede fallecer ese paciente por más que le hayamos hecho la limpieza quirúrgica. Entonces, el tratamiento en inicio es clínico, ¿no? Entonces, paciente que llega, lo primero que se hace es hacer un tratamiento clínico. ¿En qué consiste? En hidratación, sobrehidratar al paciente porque hace secuestro de líquidos. Tu riñón se va a ir, si no, lastimando si ustedes no le sobrehidratan. Entonces, si yo le voy a calcular entre 35 y 55 ml por kilogramo de peso de agua por día, lo voy a hacer con el tope de 55, ¿no? Y a veces me paso hasta 60 si quiero, ¿no? Entonces le aumento casi 1000 o 1500 ml más por día a ese paciente para que no haya fallas a nivel renal específicamente o haga muchos secuestros de líquido. Entonces, la primera medida de eso es hidratar al paciente de forma adecuada. Segundo, manejar bien el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente que va justamente a una unidad de emergencia va con mucho dolor y pues hay que iniciar un tratamiento analgésico adecuado. Iniciamos generalmente con AINES. Podemos combinar AINES, metamizol con ketoprofeno, metamizol con ketorolaco, puede ir muy bien, pero ojo, si su riñón está fallando, pues vas a tener muchos riesgos de bloquear ese riñón y tendríamos que usar otro tipo de analgésicos, ¿no? ¿Como cuál? Los opioides, ¿no? El tramadol, por ejemplo, que va muy bien, o si no, ya ingresa a lo que es la parte de terapia y ahí le pueden dar incluso fentanil o le pueden iniciar meperidina, ¿no? Entonces hay diferentes escalas de analgesia que puedes utilizar. Otra pauta del tratamiento clínico es justamente el manejar o no manejar antibióticos. Acá es recomendable y las últimas guías de manejo de pancreatitis indican si el paciente está leucocitado, lo ideal es manejar tratamiento bi o triasociado de antibióticos. Pero si no está leucocitado y es una pancreatitis leve, tal vez no quemar el antibiótico en primera instancia y esperar a las 48 horas a verificar cómo va ese páncreas, ¿no? Y si es que ya en el control tomográfico o el control laboratorial que hagan está peor que el día de ingreso, entonces sí tendrían que utilizar antibiótico terapia. Entonces, ¿en qué va la antibiótico terapia? Utilizar quinolonas, utilizar metronidazol o clindamicina para anaerobios y utilizar lo que es cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Y si no funciona eso, pues ya en terapia utilizan imipenem, vancomicina, clindamicina, etcétera, ¿no? O sea, otros tipos de protocolos más agresivos. También recordarles que el paciente que ingresa con datos de pancreatitis, hacemos lo que es la profilaxis a las gastritis, ¿no? Porque es un paciente que va a estar en ayuno prolongado muchas veces, que no ha ingerido alimentos o ha vomitado muchas veces, entonces damos inhibidores de la bomba de protones, como que omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, o sea, eso es lo que iniciamos por protocolo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto la parte farmacológica, lo que es líquidos, lo que es antibióticos, lo que es analgésicos, lo que es inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué más hacemos con este tipo de pacientes? Ponemos sondas nasogástrica urinaria si es que lo requieren, ¿no? Y si está mucho peor, hasta intubación orotraqueal, si es que va a terminar en terapia intensiva, ¿no? Colocando una vía central, intubándolo, etcétera. Entonces, el manejo es integral en sí, ¿no? O sea, no solo el cirujano comanda el manejo de una pancreatitis, sino está el intensivista, está el gastroenterólogo, está nutrición, ¿no? Incluso puede estar psiquiatría, psicología, cuando son periodos prolongados de internación del paciente. Entonces, eso es lo que en sí se estipula hacer con lo que es el ingreso del paciente y la terapéutica clínica. Ahora, ¿cuándo se opera la pancreatitis? Cuando les decía, ¿no? Les decía, cuando hay abscesos o cuando hay una pancreatitis necrohemorrágica. Volviendo a repetir eso. Bueno,
¿qué hacemos cuando operamos? Aquí es un pequeño gráfico, ¿no? Hacemos un corte de este tipo, ¿no? Se llama en boca de horno. O sea, hacemos debajo de las costillas, abrimos de forma transversal para ingresar directamente a lo que es el páncreas y poder trabajar. Obviamente sabemos que es un órgano retroperitoneal, entonces tengo que liberar, ¿qué? Liberar el estómago que está por acá, subirlo, el duodeno que está por acá, tengo que liberarlo y hacer una maniobra que se llama CATEL y exponer justamente lo que es el páncreas en toda su integridad. Una vez expuesto, hacemos la microsectomía, liberamos los abscesos, lavamos, limpiamos y metemos drenajes por todo lado. Y se estipula poner un drenaje en lo que es la cola, otro en lo que es la cabeza, otro cerca al cuerpo y al cuello y otro en cavidad. Incluso podríamos meter otro más acá. Entonces el paciente sale con varios drenajes esperando de que este paciente no fallezca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mortalidad que se tiene, no? Si es una pancreatitis leve, la mortalidad es menor del 2% si se diagnostica adecuadamente. Si ustedes han hecho un mal diagnóstico a este nivel, pues va a ir a subir más su mortalidad, ¿no? Si es moderada, el 20%, y es severa, miren que hasta más del 90% se mueren. O sea, ese paciente con pancreatitis segura severa, el que sobreviva es muy poco probable. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto cuando se comunica a los familiares también del paciente, porque a veces le dicen, no, pero solo es su vesícula, y a la noche ya está entrando terapia porque ha sido una pancreatitis, ¿no? Y el médico de guardia, pueden ser ustedes, ya ha comunicado y ha informado de otra forma, entonces los quieren matar o vienen con abogado y al día siguiente y les dicen que ustedes han hecho algo malo. Muy bien, entonces ahí está la mortalidad. Aquí he sacado un cuadrito, ¿no? Donde ves la mortalidad, ¿no? En las necróticas, estériles y las infectadas, dependiendo en qué fase estén. Aquí está la posible mortalidad que pueden tener, ¿no? Pero bueno, en general, esta es la que indica la literatura. Muy bien, chicos, preguntas sobre este tema. Bueno, hola, hola. Creo que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, al final de todo esto, de todo el semestre, espero que ha sido muy bien aprovechado por ustedes, porque muchas de estas patologías las van a ver en su vida profesional, las van a ver en el hospital y van a estar enfrentados a esto, ¿no? Entonces tienen que eh, recordar todo esto cuando estén internados en su vida profesional y sigan estudiando. Nos vamos a ver ya para el examen final, chicos, y como les digo, la próxima semana. Nos vamos a ver. La plataforma ya no me soporta que entren todos los dos grupos. Sería fantástico que entren los dos grupos para poder, digamos, hacer un examen común para que todos estén tranquilos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, con ustedes vamos a dar el primer grupo el próximo jueves y el segundo grupo lo va a dar el próximo viernes sus otros compañeros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de finalizar todo esto? En teoría, el semestre, ¿no? Bueno, aparentemente todo claro. Chicos, nos vemos la próxima semana. Estudien todo, todo. Obviamente voy a dar más hincapié a los últimos temas. Y bueno, las notas van a salir después de eso y espero no verlos en el segundo turno. Muy buenas tardes a todos. Pésenla bien. Nos vemos la próxima semana. Estudien, por favor. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.